Bueno, mucho gusto a todos. Como decía el profe Luis Fernando, ya llevo varios años en la CUN, en el programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. Durante los primeros años he trabajado en la parte de postproducción, en donde de alguna manera con las herramientas digitales y con el uso de las diferentes interfaces para los estudiantes puedan acceder de manera mucho más directa, eficaz y eficiente con las diferentes herramientas de edición. Entonces, básicamente lo que pretendo acá es como que después de pandemia hubo un boom porque pues realmente las herramientas siempre estuvieron presentes, inclusive con el campo de la inteligencia artificial desde hace muchas décadas, sino que pues no le damos como ese renombre pues, por toda la ola de la presencialidad. Ahorita pues que hubo prácticamente un ascenso increíble sobre el uso de las herramientas, sobre todo en donde todo se volvió como de manera acelerada, especialmente del uso de las herramientas y las interfaces, donde cada uno cumple unas funciones específicas de acuerdo a sus necesidades. Entonces, precisamente la CUE en el programa es una universidad en donde recibe estudiantes de muy bajos recursos, la cual no todos tienen como la oportunidad de inclusive tener un computador de 64 bits, ¿sí? Y ni siquiera tener un computador. Yo trataba de alguna manera de que accediera a las herramientas y el uso de las diferentes interfaces de los procesos de edición de la imagen, ya sea estática o en movimiento, lo que llamamos el video. Entonces, en esta razón, se dio como esta necesidad tan grande de hablar un poco sobre esto, porque pues, como ahorita le decía el profe Pedro, es, gracias al desconocimiento no tenemos idea de lo que realmente está a nuestros ojos y dejamos pasar muchas oportunidades. Entonces, en este orden de ideas, eh, es como enfatizar qué es lo que queremos para realizar nuestros productos, ya sea desde la forma en cómo uno lo quiere aplicar, desde el tipo de edición de la imagen y de acuerdo a cómo el resultado nos va a generar y finalmente qué es lo que nos va a permitir como acceder fácilmente y automatizar todos estos procesos. Entonces aquí, como les estaba comentando, digamos que más que inteligencia artificial son herramientas automatizadas. Eh, Ahorita que estoy en la modalidad virtual también más ese boom, porque está la modalidad, o sea, el programa tiene las dos modalidades, virtual y presencial, y la virtualidad pues, también me ha permitido como conocer las diferentes herramientas del mismo modo, sobre todo con los aplicativos móviles. Entonces, con los nuevos sistemas de creación de contenido se proponen herramientas poco convencionales en inteligencia artificial y se hace prescindible la materialización para la creación, en el caso de los medios audiovisuales, los dispositivos de captura y la edición, y se aplican métodos dinámicos para aprender las herramientas y comunicar adecuadamente a las nuevas generaciones. Que los dispositivos y el uso del software se debe a la autonomía y se toma como incentivo a las historias y técnicas más usadas vistas en la actualidad. Conocer las herramientas automatizadas disponibles para nuestra formación audiovisual en cine, televisión y realización audiovisual. Pues digamos que uno ve en el cine todo lo que se hace y lo que es posible con la realidad que propone con las historias. ¿Sí? Uno piensa de que son ellos los que lo pueden hacer en proporciones grandes, de que cómo pueden manipular la imagen hasta convertirla de una manera como un artilugio y aquí hace inmersivo pues, al espectador y al público para hacer todas esas historias y convence a estas personas de que efectivamente esos espacios donde están los personajes son reales. Entonces, en este orden de ideas, aquí, por ejemplo, esta película que fue grabada en Cartagena, es el proyecto Géminis. Me gustó mucho de la idea, el hecho de saber de que, bueno, hasta que es posible uno con esta tecnología aquí en Colombia, eh, digamos que uno dice, bueno, hay que tener unas supercomputadoras para hacer ese tipo de cosas, pero es posible no solamente el hecho de la capacidad de las computadoras, sino el hecho de que existan las herramientas de que puedan permitir hacer ciertas funciones específicas, no necesariamente lo que estamos acostumbrados a hacer desde cero, desde lo básico o desde lo inicial. Entonces, esta película
me dio como prácticamente un empujón para decir, bueno, voy a investigar porque quiero crearme una misma historia yo mismo de Ronald Spitia, versión un poco, digamos, ya anciano, ¿sí? Hablando conmigo mismo en esa misma secuencia audiovisual. Entonces, la propuesta era que yo quería crear mi propia historia, ¿sí? Y esa historia eh, fuese un poco distópica en la medida en que hablara conmigo mismo, pero una versión mucho más de más edad, ¿sí? Así como lo que pasó con esta película, que está Will Smith hablando, pero se encontró su versión mucho más joven, ¿sí? Entonces, pues, se generan todas esas acciones en torno a ello. Entonces, ¿qué pasó con ello? Pues yo me puse a investigar, a analizar un poco, inclusive me puse a indagar sobre la Deep Web y todo esto, porque pues efectivamente uno conoce las herramientas básicas, las que nos enseña en la academia, pero realmente hay herramientas, hay muchos desarrolladores que crean herramientas increíblemente sofisticadas que uno desconoce. Es claro, en los aplicativos móviles hay herramientas que hacen esto precisamente. Por ejemplo, vemos esto que es el aplicativo que se llama RefaceApp. Bueno, lo hemos escuchado que es el FaceApp, que es el que convierte a una persona que escanea el rostro y lo convierte en una mujer con ciertas características físicas que uno puede cambiar, ¿sí? Pero luego salió este que es el RefaceApp, que son plantillas y que son plantillas en donde uno simplemente lo que hace el aplicativo es escanear nuestro rostro de acuerdo a cómo se va generando ese movimiento, como lo vemos acá. Yo creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos visto. Pero nuevamente insisto diciendo de que son plantillas. Yo quería crear mi propia historia. Lo mismo acá. Piensa acá con esa película de Piratas del Caribe. Entonces, básicamente es como un paso a paso de lo que uno puede hacer y encontrar las herramientas que nos posibilita hacer este tipo de cosas. Luego de seguir indagando e investigando frente al proceso que se desarrolla desde la consulta de las herramientas y ver cuáles son las necesidades y funciones que cumplen en esencia cada una de esas herramientas, he encontrado varias, afortunadamente, inclusive las mismas de CorelDRAW que hacen ese tipo de cosas, que uno también desconoce entre las herramientas que uno generalmente conoce. ¿Sí? Entonces acá se va construyendo la idea y a medida que se va conociendo los temas impartidos desde las diferentes áreas, para aplicarlas al proyecto integrado, se va logrando una pieza audiovisual con los componentes del desarrollo. ¿Sí? Es el proceso que yo les estaba diciendo desde la realización audiovisual. Entonces aquí pude encontrar de fondo cómo funcionan realmente las herramientas, no solamente el hecho de conocer las interfaces, conocer los espacios de trabajo, cuáles son las funciones de cada uno de estos componentes que están presentes dentro del sistema del uso de las herramientas, sino cuáles son las funciones realmente para no necesariamente como empezar a generar como un boceto, sino es ir de una vez a lo que ya quiero porque ya es posible hacerlo de manera automatizada. ¿Sí? Entonces aquí es un ejemplo de lo que hay de fondo de todas las películas. Se define la historia que me permite visualizar el cambio de la apariencia de un mismo personaje, que era lo que les decía. Entonces, al plantear una narrativa audiovisual se definen los perfiles y los cambios que se van a requerir para la transformación dentro de la postproducción. Entonces, una vez definido el perfil, se utiliza el aplicativo FaceApp para segmentar la transición gestual y facial del rostro y de una mujer a un hombre, joven a viejo, etc. O sea, era lo que les decía, que ya teniendo pues las diferentes herramientas para poder, o sea, ya tengo definida mi historia y digamos son las transformaciones excepcionales que se va a generar con ese personaje, cuáles son las herramientas que yo necesito para poder realizar y contar esa historia visual. Resulta que encontré una herramienta que ni siquiera se necesita instalarse. Uno piensa que uy, lo utiliza solamente Hollywood
o que se hace un proceso de fotograma por fotograma que se requiere de mucha disciplina y constancia para poderlo trabajar, pero resulta que ahora ya no es necesario hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que hice acá? Entonces yo creé mi propia historia y quedó de esta manera. Primero lo que hice fue tomando una foto, obviamente se ve todo el rostro, que es lo más importante. Luego, este es el software que encontré, que se llama Epson Teach, bueno, no sé cómo se pronunciará, que es totalmente gratuito y sin ningún tipo de instalación, y se procede a realizar el proceso de secuenciador del primer fotograma. O sea que el software que, cómo está construido, de qué manera está desarrollado. Cuando uno lo abre, eh, uno empieza a visualizar tres carpetas. La primera carpeta es colocar el primer fotograma, ¿sí? En donde uno quiere desde ese primer fotograma empezar a generar la conversión del resto de la secuencia. Precisamente está la segunda carpeta, en donde uno coloca el video, porque lo que hace el software es agarrar ese primer fotograma, lo agarra con el video, como que empieza como a convertirlo y empieza a hacer la transformación automática desde el primer fotograma y empieza a hacer la secuencialidad de transformación a partir de ese primer fotograma. Entonces, eso se requiere que a partir de la transformación del primer fotograma sea cambiado por el aplicativo FaceApp. Es decir, yo necesitaba, como les había comentado, mi historia trataba sobre que en pandemia yo estaba hablando de mi yo mismo un poco más envejecido y necesitaba convertir mi rostro a un anciano prácticamente, o a mi papá, que nos parecemos mucho, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, pues necesito el Photoshop, necesito ir por partes de mi rostro y empezar como a generar los pliegues, a envejecer un poco el rostro, poner un poco de canas en mi cabello, entonces eso también se demora un montón de tiempo. Precisamente como está este aplicativo, el FaceApp, una vez rápido, me lo convirtió, así quedó el resultado. O sea, no tuve que hacerlo todo así como paso, por fotograma y por secuencia entre la misma imagen, sino que simplemente se convirtió automáticamente. Entonces, después de esto, como les decía ahorita con el aplicativo, se hizo todo el proceso del montaje y ya simplemente se generó el proceso de edición. Y luego se dio el proceso de envejecimiento audiovisual a partir de una historia establecida con las herramientas de inteligencia artificial. Y a partir de esa muestra automatizada se va a conocer que los software de edición tradicional como Adobe Premiere, Photoshop, DaVinci, Avid Media Composer, etcétera, se debe realizar un proceso extenso de montaje, ¿sí? Es decir, como lo que decía en Photoshop, o sea, si yo quiero convertir mi rostro envejecido, pues me toca por partes las cejas, luego hacerles unas transformaciones por capas, hacer un montón de cosas, y que ahora esto ya lo hace la inteligencia artificial, ¿sí, no? Entonces se hace el seguimiento de la imagen de fotograma por fotograma, que a diferencia del software que automatizan y gestionan tareas específicas, ahorra mucho tiempo de trabajo en el desarrollo de los efectos visuales. Y así fue que como quedó el resultado. Pues fíjense cómo quedó el resultado. Intenté hacerlo transformándome a mí en una versión de una chica, pero ¿qué pasó? Resulta que en el momento de que en esa primera parte de la secuencia, aquí, ustedes se dan cuenta aquí en esta parte que yo puse mi brazo, o bueno, cuando llamé a mi abuelo o a mí mismo, y fíjense que pasó la mano sobre mi rostro. Entonces se perdió la secuencialidad. Entonces, de pronto que se generan algunos planos o que pase de pronto el rostro o las personas sobre algún objeto o algo que obstaculice o se pierda esa secuencialidad de lo que se ve en fotograma, ya deja de hacer el proceso de automatización. Entonces,
hay que analizar muy bien en qué momentos se puede construir ese tipo de historias. Entonces, como pudieron darse cuenta que el software fue tan bueno que hasta mire que mejor está sin dientes. ¿Listos? Bueno, creo que eso es todo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Lo mismo, como que de todas maneras, como se maneja un tipo de algoritmo, una forma muy establecida con ciertas necesidades en cada uno de los software, hay que saberlos conocer, ¿sí? Porque finalmente, obviamente, desde el computador, desde todo va combinado, desde el celular hasta la computadora, hasta qué punto es más factible y más sencillo y más rápido y económico hacerlo, ya sea desde la computadora o desde el celular. Obviamente, como casi todos con el celular, pues es mucho mejor desde el celular. ¿Sí? Hay miles de aplicativos de edición desde el celular que se pueden hacer, inclusive con funciones específicas, inclusive para hacer croma. Hay unos aplicativos de edición de audiovisual que se hace croma, una cosa, y lo hace mucho mejor que en Premiere. Eso es lo que más me sorprende. ¿Sí? Sino que hay que, prácticamente como dicen los muchachos, hay que cacharrearlo para que efectivamente se logre que estas herramientas funcionen adecuadamente. Hay la mayoría, casi que todas las aplicativas son de uso de pago, por supuesto, que pagar por el uso de, de esas herramientas, pero que las que son gratuitas, por lo menos les dejan como las posibilidades de que al menos uno pueda exportar un video en al menos en una mediana calidad. ¿Sí? Como que algo así como la calidad que vimos ahorita, incluso un poco más, 720, pero ya cuando es en HD o en 4K, pues ahí sí ya toca pagar por el aplicativo. Y otras funciones más, como por ejemplo hacer uso de los diferentes canales dentro de la línea de tiempo y, y hacer uso de otras herramientas dentro de los mismos aplicativos. En fin. Sí, hace, yo cuando estaba en postproducción, duré 4 años en postproducción, en presencial, y yo busqué, traté de ver hasta la Big Way y no, o sea, era muy difícil encontrar. Ahora salió una herramienta muy buena de Microsoft, que es gratuita, se llama CleanChap. Y ahí hay como Canva que se pueden hacer edición de video como con plantillas. Es lo que me sorprende. Y lo que tú dices, o sea, se puede hacer, por ejemplo, está directamente al alcance ese tipo de aplicación de efectos de transiciones, por ejemplo, que ralentizar un video, ponerlo más rápido. O sea, está directamente en las herramientas porque están como que muy bien construidas y hechas de tal manera que las personas que sepan que ese icono funciona para algo. Las interfaces tradicionales no hacen eso, o sea, simplemente utilizan sus iconos que siempre se han usado, porque así lo reconocen el lenguaje de edición tradicional, pero otras utilizan muchísimo el lenguaje de los elementos representativos por medio de los iconos y ya es más fácil acceder a las herramientas. Sí, y funciona. Yo hice ahí, he hecho un montón de videos institucionales, publicitarios, y yo prefiero hacerlos ahí que en Premiere, o sea, porque es que en Premiere hay que abrirlo, mientras carga, crear el proyecto, crear la secuencia, y luego empezar a importar, cambiar y todo ya está, o sea, y el problema, y hay un problema en Premiere, por ejemplo, y cuando se cierra se pierde todo. Ahí no, se cierra, uno lo puede cerrar y siempre está guardado. Inclusive está entre una nube y dentro del mismo Hotmail, si uno tiene correo Hotmail o Outlook. Hay imágenes de stock, hay, por ejemplo, inclusive hasta sonidos de música de fondo gratuito, ahí mismo, o sea, no tiene que ir a YouTube y colocar música de fondo sin copyright, porque ahí ya está en el mismo software, en el panel izquierdo y aparece, eh, inclusive convierte voz texto con diferentes acentos de idiomas. También me sorprendió mucho porque también lo que hace es, que también es difícil en Premiere, la subtitulación, lo hace automático, así como lo hace a veces YouTube, ¿sí? La subtitulación también lo hace breve, o sea, pienso, y online, y totalmente online, totalmente online.